Buenas noches, estimada tutora y compañeros. En esta ocasión pues vengo a presentar la sustentación de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para este caso vamos a entrar al simulador por medio del siguiente enlace. ¿Listo? Ya tenemos abierto. Vamos a escoger una velocidad inicial de 9.6, ya que mi cédula termina en 9 y el 6 pues es carácter que escogí. Entonces empezamos con la distancia en 0, velocidad inicial pues 9.6 y la aceleración en 0. Entonces vamos a empezar a hacer la simulación. Le damos en el botón de play y nuestro motociclista se empieza a mover y empieza a recoger los datos. Aquí nos muestra en unidades el tiempo, la posición o la distancia y la velocidad. Procedemos a exportar los datos. Cuando ya exportamos los datos nos aparece una tabla que es esta. Entonces nosotros lo que hacemos es llenar otra casilla y colocarle, como fue velocidad inicial en 0, pues la colocamos en 0, la aceleración en 0, perdón. Esta casilla es de aceleración. Entonces vamos a hacer el cálculo de tiempo versus posición. Entonces seleccionamos las dos casillas, vamos a insertar un nuevo gráfico, el gráfico de dispersión, le damos a aceptar, vamos a darle clic derecho y agregamos la línea de tendencia. Por defecto nos coloca lineal. Nosotros lo que vamos a colocar es presentar la ecuación y presentar el valor de r al cuadrado del gráfico. Estos son los datos que necesitamos. Vamos a aumentar un poco la letra. Además vamos a colocar los títulos. En el eje Y pues vamos a colocar posición. Se mide en metros. Y en el eje X vamos a colocar el tiempo. Y las unidades son segundos. Vamos a colocar el título del gráfico. Se coloca primero la parte izquierda, que sería el eje Y, posición versus tiempo. También vamos a cambiarle el color a esta de aceleración en 0. La vamos a colocar este colorcito. Listo. Y con esta tabla pues ya tenemos los datos y procedemos a copiarla a nuestro documento de Word. Vamos a hacer la otra simulación, pero con una aceleración de 5.2. Entonces vamos a borrar y aceleración de 5.2. Y vamos a hacer la simulación. Listo, ahí ya terminado. Exportamos los datos y vamos a abrir la tabla que nos arroja. Esta sería la tabla. Creamos una nueva casilla con aceleración, pero ahora la vamos a colocar 5.2. Entonces vamos a hacer la gráfica de esta, también de tiempo versus posición. Vamos a insertar un nuevo gráfico, igualmente la de dispersión, le damos a aceptar. Ahora vamos a agregar la línea de tendencia y por lo general nos coloca lineal, pero esta es una polinómica de grado 2 y aquí también vamos a colocar que nos muestre, que nos presente el gráfico y que nos muestre el valor de r al cuadrado. Inicio, vamos a agregar además el título
Igualmente vamos a colocar posición, las unidades que son metros y el título del eje X, que es el tiempo, y las unidades son segundos. A este gráfico lo vamos a colocar de este color. Vamos a colocarle el título arriba, posición versus tiempo. Listo. Y esto lo vamos a agregar en el documento. Listo. Aquí ya en el documento podemos ver las tablas, pantallazos. Aquí dice recopilación de datos. Entonces, con las tablitas que nos arrojó, vamos a copiarlas del documento y la vamos a pegar acá en nuestro trabajo. Aquí la tabla de datos con la aceleración diferente de 0, que en este caso fue 5.2 metros sobre segundos al cuadrado. Nuestra tabla. El análisis de datos. Entonces aquí ya tenemos el espacio para colocar cada una de nuestras gráficas. La de aceleración en 0, pues entonces la colocamos de este color. Y la de aceleración diferente de 0, 5.2, colocamos de este color. Como podemos darnos cuenta, en esta gráfica de posición versus tiempo nos dio una parábola cuando la aceleración aumenta, ¿no? Aumenta, es mayor de 0. Aquí mostramos la gráfica de velocidad versus tiempo. Velocidad versus tiempo. Y la de aceleración versus tiempo y aceleración versus tiempo. Seguimos la interpretación de resultados. Entonces, a continuación presentamos un análisis. Se puede concluir que para movimiento rectilíneo uniforme la velocidad en función del tiempo es constante cuando la aceleración es en 0. Se puede observar que las gráficas para MRU siempre nos van a dar una línea recta y esta línea nos representa la velocidad. Cuando hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos evidenciar que la velocidad no es constante, sino que varía en función del tiempo. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad es constante. La pendiente nos representa aceleración. También podemos evidenciar que en la gráfica de posición versus tiempo nos da una parábola y esta pendiente nos representa la velocidad. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? A partir de las características gráficas del movimiento. Entonces, la respuesta sería: en aceleraciones de 0, la velocidad es constante para movimiento rectilíneo uniforme. La gráfica de posición en función del tiempo nos da como resultado siempre una línea recta. En aceleraciones diferentes de 0, la velocidad no es constante para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Además que la gráfica de posición versus el tiempo nos da como resultado una parábola a causa de la aceleración. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es de 0? Cuando la aceleración es 0, la velocidad es constante. ¿Qué representa el área bajo la curva gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Entonces, lo que representa aquí en este espacio nos representa es la distancia. Y pues esta la calculamos con la siguiente fórmula. Distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces tomamos los valores. 9.6 metros, que fue la velocidad que escogimos, la velocidad inicial, por 10 segundos, que sería lo que hubiera aquí en la gráfica, ¿cierto? Y esto nos daría 9.6 metros. Es lo que recorrería el objeto en esta distancia y con esta velocidad. Igualmente, pues con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues vemos que la gráfica nos da una pendiente y igual tenemos que calcular esta área de aquí abajo, pues ya la tenemos, que es el 9.6, 96 metros, perdón, y tenemos que calcular esta área aquí de este triángulo, del 9.6 al 61.6. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Sería un medio, porque es la mitad, 10 segundos, que es lo que demora de aquí a aquí la distancia,
y los 52 metros que iría de aquí hasta 61.6. Entonces hacemos esta ecuación de la siguiente manera y podemos, aquí anexamos, esa nos da 96 metros, que ya lo conocíamos, que es esta formulita aquí, y de aquí para acá es la otra fórmula. Entonces vamos a hacer esta ecuación y en este movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de esta gráfica nos da como resultado 356 metros, que es que el objeto recorrió. Dice, tomamos las ecuaciones de líneas de tendencia obtenidas en Excel hacia una comparación de ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Use estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en tiempos de 25 segundos y tiempos de 35. Entonces, de las tablas anteriores, de estas tablas de velocidad versus tiempo, tomamos estos valores y los vamos a llevar hasta nuestro ejercicio. Traemos la tabla de movimiento rectilíneo uniforme que nos dio esta gráfica. Y Y sería, aquí la tenemos, la reemplazamos y tenemos un tiempo de 25 segundos, ¿no? Que nos está pidiendo, que es el primer ejercicio. Bueno, la Y la reemplazamos por la B, que es de velocidad. Este 8 lo pasamos aquí y el E16, E-16 significa 10 menos elevado a la menos 16, significa esta E. Y esta E que la reemplazamos por el 25 del tiempo, igual colocamos el signo más y el 96, que es lo que teníamos en la ecuación. Hacemos este cálculo y nos da 9.6. Para el movimiento, para el otro tiempo de 35, hacemos lo mismo, tomamos los mismos datos y podemos ver que para movimiento rectilíneo uniforme nos va a dar una velocidad constante de 9.6. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, igualmente tomamos los tiempos, traemos las ecuaciones, cambiamos nuestros valores, la X la cambiamos por el 25 y hacemos esta operación y aquí nos da una velocidad de 139.6 metros sobre segundos. La velocidad, ¿no? Y en el segundo ejercicio, que es de un tiempo de 35, hacemos lo mismo, cambiamos los valores y nos da 191.6. Como podemos ver, en el movimiento uniformemente acelerado, la velocidad varía. Porque aquí ya tenemos estos datos que vemos que son diferentes. Eso es todo, compañeros. Les dejo el link del video, del enlace. Muchas gracias por su atención.